Me acompaña desde Caracas, Venezuela, la doctora María Eugenia Landaeta, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida al Venezolano Hoy, doctora María Eugenia. Gracias por atendernos. Es un gusto para mí conversar con usted hoy. Un gusto, José Ramón. Gracias por invitarme a su programa. Gracias. Bueno, doctora, son muchos temas. Además, usted está en Venezuela, está en Caracas, jefa del servicio de un hospital venezolano. Estamos en plena pandemia y COVID. De manera que hay muchas preguntas que queremos formularle. Vamos a concentrarnos muy específicamente sobre el COVID-19, la pandemia, ¿no? En resumen, ¿cómo podemos resumir hoy, según sus criterios y experiencia, cómo es la situación sanitaria del COVID-19 en Venezuela? Porque las cifras que entregan el régimen de Maduro, hay una pregunta, ¿responden a la realidad que vive el país? Realmente no responden a la realidad que vive el país y eso tiene varias razones. Una de las razones es por el subregistro de los casos. No todos los casos se muestrean, es decir, no todos los casos se les hacen pruebas para el diagnóstico de COVID y los casos que no se muestrean no quedan registrados. Y algunos de los casos se muestrean con pruebas que no son las más adecuadas para el tiempo del inicio de los síntomas del paciente y entonces dan negativas y dan negativas no es porque el paciente no tenga la enfermedad, sino porque se utilizó la prueba no adecuada. Por ejemplo, utilizar la prueba que llaman PDR, que es la prueba rápida de anticuerpos, en los primeros días de la enfermedad y eso no le va a dar un resultado positivo. O cuando se utiliza la prueba de antígeno o PCR en una etapa más avanzada de la enfermedad y también puede dar negativo. Entonces, entre las personas que no se les toma muestra, las personas que dan negativo y las personas que no consultan porque tienen síntomas leves o que son asintomáticos, subregistro muy importante de casos en Venezuela. Por supuesto, lo que nos da una imagen un poco más clara del número de casos o de la situación de los casos es el caso de los sistemas de salud. Por ejemplo, tuvimos por lo menos en Caracas, que es en donde yo me encuentro, un repunte importante de casos en el mes de marzo, abril, que duró como hasta mayo y después empezó como a disminuir progresivamente en junio. En este momento existe una cantidad de casos, pero que no está, digamos, en absoluto colapsando el sistema, sino que más o menos tenemos capacidad para atender ese número de personas. En el interior del país sí es una situación diferente, está en pleno auge de casos y sí está muy colapsado el sistema en las ciudades del interior. Ahora, doctora, tenemos algunos números, por ejemplo, usted como jefa de infectología del Hospital Universitario de Caracas, ¿hay alguna estimación, por ejemplo, o al menos en el centro donde usted trabaja, de casos de COVID y de casos de COVID que hayan fallecido? Realmente no tenemos un número exacto de casos. Nosotros tenemos en el servicio de infectología, tenemos camas de las cuales 14 tienen oxígeno y podemos hospitalizar ese número de pacientes, pero también hay un número de pacientes que se hospitalizan en la emergencia del hospital, al cual no tenemos acceso de los números, y tenemos otro, digamos, otra área donde se están hospitalizando algunos pacientes de COVID, que es en el quinto piso del hospital, pero que bueno, ya eso también se ha separado un poco de lo que es el contagio de pacientes. Entonces eso es una política que ha fraccionado los números y no tenemos acceso a ellos, bueno, como todo en el país de los números grises, ¿no? Entonces no sabemos exactamente ni siquiera cuántos pacientes tenemos hospitalizados en el hospital universitario. Imagínense cómo está la situación. Doctora, pero voy de nuevo, ni siquiera la jefaduría de un servicio médico sabe cuántos casos está manejando, pero eso es por una política interna del hospital. ¿A qué obedece esa situación? Porque es una información valiosa para ustedes los Por médicos. supuesto que es una información valiosa. Nosotros sabemos cuántos pacientes, yo no sé cuántos pacientes está hospitalizando la emergencia, yo no sé cuántos pacientes está hospitalizando el quinto piso del hospital, que tiene aparentemente, porque yo no tengo acceso a ese piso del hospital,
tiene aparentemente algunas camas de COVID y algunas camas inclusive de cuidados intensivos, que es la única cama de cuidados intensivos que tendríamos en el hospital universitario. Sin embargo, yo en el servicio de infectología no tengo acceso a esas camas ni siquiera. O sea, nosotros nos entendemos entre nosotros mismos con los pacientes y tratamos de hacer lo mejor posible por ellos, pero no tenemos acceso ni siquiera a las camas de terapia intensiva. Es una política Wow. interna del Doctora, hospital. es una política interna del hospital, así es, como tantas otras. Doctora, ¿y cuál es la situación, según la experiencia clínica que usted vive allí como jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas? ¿Cuál es la situación hoy sanitaria? ¿Qué se está viviendo? Hágame una pequeña radiografía de esa situación. Bueno, nosotros por lo menos en el servicio de infectología tenemos un triaje que lo abrimos a las 8 de la mañana y aproximadamente estamos viendo entre 15 y 30 pacientes al día. Es variable entre los días de semana y los fines de semana. Esos pacientes, la mayoría de ellos, como un 80%, son pacientes leves digamos, de asintomáticos a leves, pues, o sea, pacientes que tienen contactos que son de síntomas leves, que son de manejo ambulatorio. Nosotros los vemos en el hospital, tratamos de hacerle pruebas, a veces podemos, a veces no, se les procuran hacer exámenes de laboratorio y radiografía, y se manejan ambulatoriamente. Algunos de esos pacientes, como un 20% o un poco menos a veces, pacientes ya moderados a severos que deben ser hospitalizados. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros procuramos hospitalizar a esos pacientes en el mismo servicio de infectología, pero como le digo, en este momento solamente tenemos 14 camas con oxígeno disponibles y por eso es la capacidad que tenemos en este momento. Entonces, para esos pacientes, porque de hecho ya cuando empiezan a disminuir los requerimientos de oxígeno, los podemos pasar a otro tipo de cama y utilizar esa cama para un paciente nuevo que tenga ese requerimiento. Entonces esos pacientes Doctora, aproximadamente están 10 a 14 días en mejorar sus síntomas y en ser egresados a sus casas. doctora, y en relación con los insumos para atender la pandemia y esta crisis sanitaria que está desatada, no solamente en Venezuela, en todo el mundo, por ejemplo, ¿tienen insumos para hacer el testeo de COVID-19? ¿Y están vacunando en el hospital? La respuesta es difícil de decir sí y no. Es decir, nosotros hay unas pruebas que da el Ministerio de Salud, pero a veces es difícil conseguirlas. Nosotros hacemos grandes esfuerzos para que la dirección del hospital, porque eso es manejado, digamos, de nivel centralizado, para nosotros hacer una lista de los pacientes que nosotros pensamos que necesitan ser muestreados, pasamos esa lista a la dirección del hospital, cuando el director va al hospital, ve la lista y te autoriza a quiénes son los pacientes a quienes se les van a tomar muestras y a quienes no, y entonces se les toman las muestras de los pacientes a quienes estemos autorizados de tomarlas. Entonces tenemos las pruebas, pero no tenemos suficientes pruebas para todos los pacientes que nosotros quisiéramos muestrar. Eso por una parte. Y de resto los insumos, el hospital no los suministra. Nosotros los conseguimos a través de donaciones y eso realmente tenemos mucha gente a quien agradecerle que nos han donado equipos de protección personal y que nos han donado medicinas para los pacientes y que nos han donado insumos para colocarle el oxígeno a los pacientes. Y eso todo lo manejo yo externamente con donaciones. El hospital no me da a mí nada de lo que los pacientes necesitan ni de lo que el personal sanitario necesita para manejar esos pacientes. Eso, bueno, lamentablemente es nuestra realidad. Sí, porque justamente era mi próxima pregunta, un poco para entender y conocer el día a día, ¿no?, del personal sanitario, porque, por ejemplo, el equipo de producción del Venezolano Hoy, muy temprano en la mañana, me pasó un dato que dice 9 trabajadores de la salud más murieron del 29 de julio al 6 de julio, del 29 de junio al 6 de julio en Venezuela, con criterios para COVID, con lo que la cifra total de fallecimientos en la población sanitaria venezolana llegó a 692. Doctora, casi 700 miembros de la comunidad sanitaria muertos, de personal de salud han muerto en Venezuela, doctora.
Eso es cierto. No todos han muerto contagiados dentro del hospital. Algunos se han contagiado en sus casas, en sus ambientes, digamos, domésticos o de trabajo, digamos, fuera del hospital, pero muchos de ellos sí se han Ujú. contagiado dentro de los hospitales, no solamente por el hecho de no contar con los equipos de protección personal, sino también de no contar con el entrenamiento suficiente para el manejo de esos equipos. Nosotros la experiencia que tenemos en el hospital universitario es que a pesar de que nosotros hemos procurado dar entrenamiento constante y repetido al personal de salud, pues el personal a veces no cuenta, digamos, con el entrenamiento suficiente para el uso correcto del equipo de protección personal. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Primero, la escasez de los equipos y las personas entonces tienen que desinfectarlos para volverlos a utilizar, por una parte, y por otra parte, el uso incorrecto o el mal entrenamiento que tiene el Sí, personal sí, en sí. el uso de los Ujú. equipos de protección, que también ha provocado que esa persona se contagie, ¿no? Sí, doctora, ¿qué es lo más difícil que ha vivido usted durante la pandemia en el Hospital Universitario de Caracas? ¿Qué momento podría compartir con mi audiencia sobre una situación que a usted realmente la haya excedido como profesional de la salud y como médica venezolana? Realmente lo que nos ha excedido como médicos y realmente que nos ha causado grandes problemas éticos y de toda índole Ujú. es el hecho de no contar con suficientes camas para hospitalizar los pacientes y tener que elegir entre 2 o 3 pacientes para una cama. O dejar pacientes que deben ser hospitalizados, no lograr hospitalizarlos porque no tenemos suficiente cupo para eso y que los pacientes no consigan dónde hospitalizarse o que se hospitalicen en sitios no adecuados porque no tenemos suficiente capacidad para hospitalizarlo. Eso nos ha sobrepasado tanto en la primera oleada como en la segunda oleada y nos crea grandes angustias porque nosotros, después que tú hospitalizas un paciente, no tienes la manera de darlo de alta hasta que el paciente mejora y hasta mientras el paciente requiere del oxígeno no lo puedes dar de alta. Entonces eso es una cama que tienes ocupada durante varios días y tienes muchas personas esperando esa cama y es difícil decirle a una persona que tiene dificultad para respirar, espere la cama. Entonces, ¿qué le Ujú. dice uno? Bueno, procura conseguir otro sitio donde hospitalizarte y a veces las personas consiguen y a veces no. Nosotros hemos tratado de mantener a esas personas en sus casas, tratar de manejarlas a domicilio, digamos, hasta que logramos hospitalizarla o hasta que ocurre un desenlace. Pues entonces eso sí nos ha sobrepasado realmente y ha sido para nosotros una gran angustia. Sí, realmente es una situación dramática, ¿no? Lo que seguramente viven el personal médico en Venezuela por la situación propia, ¿no? De la falta de camas, de la falta de Sí. atención, de insumos para poder salvar la vida de los venezolanos. Doctora, ya para terminar en este último tramo de esta conversación que le agradezco, conectados Caracas, Bogotá, hablando sobre el COVID, la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Doctora, ¿cómo avanza el plan de vacunación en el país? ¿Avanza? Avanza muy lentamente, realmente llega un lote de vacunas, se vacuna una cantidad de personas y entonces tenemos que esperar nuevamente un mes o mes y medio a que llegue un nuevo lote de vacunas. Lo último que sucedió es que consiguieron un lote de la primera dosis de vacuna y ahora cuando a las personas les corresponde su segunda dosis, no existe, ellos no la han conseguido. Entonces es importante que esas segundas dosis lleguen porque tampoco es conveniente que las personas esperen tanto tiempo para hacer una segunda dosis, ¿no? Porque entonces no vamos a crear la inmunidad correctamente. Lo otro es que no tenemos acceso a las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, sino que tenemos Uh acceso -huh. a la vacuna Sputnik, a la vacuna, bueno, la Sinopharm que sí está aprobada, y ahora una nueva, digamos, prospecto de vacuna que se llama Abdala, que aparentemente es de origen cubano, que no tiene los estudios de tercera fase y no está aprobada por ningún ente regulador y que aparentemente, según lo que tengo entendido por los noticieros, ha sido aplicada a 10.000 venezolanos.
Yo no sé si eso es en relación con la tercera fase del estudio. Sin embargo, eso no ha sido publicado en ninguna revista científica, no está avalado por ninguna organización internacional y para nosotros es muy preocupante que se comience entonces a vacunar masivamente con este producto que no lo conocemos. Puede ser muy bueno. Yo no estoy criticando su origen ni su eficacia, simplemente la falta de información que tenemos nosotros acerca de él. Nos gustaría que hubiera mucho más dosis disponibles para los venezolanos, porque solamente se han vacunado unos 2, 3 millones de venezolanos y somos 30 millones aparentemente. Entonces, para poder alcanzar la inmunidad de rebaño, pues deberíamos vacunar una cantidad mucho más importante y a una velocidad mucho más rápida de lo que lo estamos haciendo. Sí, porque hay cifras, doctora, pero yo la verdad no voy a estar consignando cifras acá en el programa del Venezolano Hoy que aporta el régimen de Nicolás Maduro, porque evidentemente no muestran la realidad. Hay una brecha realmente importante entre las cifras que entrega el régimen venezolano con la realidad. Doctora, entonces, por ejemplo, el personal suyo que usted coordina allí en el hospital universitario, ¿está vacunado el personal de salud, por ejemplo? Sí, casi todo el personal está vacunado. Sí hemos tenido alguna dificultad para completar el personal, no solamente el personal, sino los familiares del personal, ¿no? Porque también en una casa donde viven 5 personas, que haya una sola vacunada, no te evita un brote de enfermedad. Eso ha sido muy difícil, pero sí realmente el personal como tal del servicio de infectología y mucho del hospital universitario está ya vacunado con sus 2 dosis de vacuna rusa, Sputnik. La Sputnik. Doctora, ¿y en Caracas hay centros de vacunación que usted podría precisarme? Por ejemplo, el Poliedro. ¿Cuáles son los puntos de vacunación que ha habilitado el régimen? En Caracas, por ejemplo. Sí hay algunos puntos de vacunación. Por ejemplo, el Hotel Alba Caracas, que es el antiguo Hilton, es uno de los puntos, digamos, más importantes y más concurridos que hay. En el IFA, que es los almacenes militares que están allí en Los Ilustres, hay un puesto también en la Universidad Bolivariana, ahí en Bellomonte, hay un puesto de vacunación. O sea, sí hay algunos puestos, algunas alcaldías, como por ejemplo la alcaldía de Baruta en el Consejo Legislativo tiene un puesto de vacunación. Sí hay algunos puntos de vacunación donde se forman muchos grupos de personas con pocas medidas de protección y mucha aglomeración de personas. No están muy bien organizados realmente, pero bueno, por lo menos ponen un grupo de vacunas al día. En este momento tenemos ese problema que no hay segundas dosis de vacunas, solamente primeras dosis, y No hay no hay segundas dosis. vacuna, ni siquiera primeras dosis de vacuna Sputnik, sino solamente Sinopharm. Entonces, la normativa dice que la vacuna Sinopharm se está colocando a menores de 60 años. Entonces, los mayores de 60 años no tienen en este momento ninguna vacuna que colocarse, y ni siquiera primera dosis ni segunda dosis, y entonces están siendo recitados varias veces hasta que me imagino que logren surtir nuevamente de ese tipo de vacunas. Nosotros estábamos esperando muy ansiosamente la entrada de Venezuela al sistema COVAX, pero aparentemente eso no va a ocurrir porque tienen problemas allí entre las vacunas que ellos están ofreciendo y el dinero que necesitan cancelar para eso, y entonces ellos prefieren comprar vacuna Abdala, que es cubana, que no tiene efecto estudios base científica. Bases científicas, que entrar al sistema COVAX, que sí tiene las vacunas que son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces esas son cosas que a veces uno no entiende cuáles son los objetivos de las autoridades. Sí, de hecho, el señor Maduro se quejó públicamente del sistema COVAX. Usted no sé si hace días, hace apenas incluso hace como 2 o 3 días, Nicolás Maduro hizo público y se quejó y dijo que el sistema COVAX tenía engañado al pueblo venezolano. Doctora, ¿qué diferencia? Porque yo no han logrado, doctora, ¿qué diferencia? Porque tuve la oportunidad también de hacer contacto con algunos médicos del Hospital Universitario de Maracaibo. Doctor, y la verdad que veo una diferencia sustancial entre lo que usted
me cuenta sobre lo que vive el Hospital Universitario de Caracas al de Maracaibo. Hay una diferencia importante, doctora. No sé cómo sabe usted ya para terminar cómo está el interior, los centros de salud del interior de Venezuela, porque el Hospital Universitario de Maracaibo está en una situación verdaderamente más que crítica. Eso es prácticamente, eso es un campo de concentración, de crisis, lo que hay en ese hospital. Sí, es terrible lo que está sucediendo en algunas ciudades del interior, no solamente en el Hospital Universitario de Maracaibo, sino también, por ejemplo, en los hospitales en Lara, en los hospitales en Uh -huh. Táchira, en los hospitales en Sucre y en Anzoátegui, e inclusive en Uh -huh. algunos otros estados del interior, en Bolívar. En Bolívar la situación es realmente dramática. Realmente las ciudades del interior están mucho más colapsadas que Caracas en este momento. Ellos están viviendo lo que nosotros estábamos hace como un mes o un poquito más, lo están viviendo ellos en este momento. Primero sucedió en Caracas, nos colapsamos totalmente en Caracas. Uh -huh. Luego, cuando la cosa se alivió un poco en Caracas, empezaron a colapsar otras ciudades del país. Y por eso es que todavía se dice que estamos en plena segunda oleada, porque no hemos podido superar en las ciudades del interior el colapso del sistema por la cantidad de pacientes que se encuentran ahorita solicitando el sistema, ¿no? Porque esa es una enfermedad que es muy difícil manejarla desde el punto de vista domiciliario por el requerimiento de oxígeno, es un requerimiento muy alto. Entonces, los hospitales colapsan por el suministro de oxígeno, que es finito. Eso llega un momento en que se termina, ¿no?, la cantidad de oxígeno disponible, y sobre todo las personas que se encuentran en sus casas con concentradores de oxígeno y con bombonas de oxígeno no tienen el apoyo suficiente para mantenerse dentro de sus casas con ese tratamiento. Y cuando deben ser hospitalizadas, entonces no consiguen dónde hospitalizarse porque el sistema está colapsado. Y sobre Sí, todo mira. los apagones han causado grandes problemas con los concentradores de oxígeno, porque cuando uno tiene una bombona de respaldo, esa bombona puede durar 6 horas, por ejemplo, pero si el apagón dura 24 o 36 horas, pues la persona no tiene ningún respaldo para mantenerse viva hasta que regrese la electricidad y pueda conectar nuevamente el concentrador de oxígeno. Entonces ha sido muchas historias dramáticas que hemos podido escuchar nosotros aquí en Caracas, donde sí hay algunos apagones, pero realmente no con la magnitud que hay en los ciudades del interior, y sobre todo la capacidad hospitalaria en las ciudades del interior es mucho menor que en Capacidad. Caracas. O sea, Entonces, así muchos es. pacientes fallecen en sus casas sin ninguna ayuda médica. Bueno, doctora, sé que abrió un espacio para poder atender mi llamado de compartir con la audiencia del Venezolano hoy desde mi queridísima Caracas. Mire que la tengo aquí detrás de mí con el Ávila, siempre recordando a la ciudad. Así que desde Bogotá y en nombre de todo el grupo editorial venezolano deseamos el mayor de los éxitos, la mayor sabiduría y luz en ese camino a poder atender a los venezolanos y a los caraqueños en el hospital universitario a propósito de la crisis de la pandemia. Hemos conversado con la doctora María Eugenia Landaeta, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por difundir nuestra información y por su invitación a su programa. Gracias.